La noticia cayó como un trueno sobre las grandes ligas. Los Dodgers finalmente habían revelado la adquisición doble que redefinía el concepto de super equipo. Dos firmas que juntas sumaban $550 millones en compromisos a largo plazo, dando nacimiento a una plantilla de ensueño, un roster que para muchos ya había decidido el campeón del próximo año. Pero si usted cree que esta historia es simplemente una crónica del poder financiero de Los Ángeles, se equivoca profundamente. El dinero fue solo el costo de entrada. El precio real se pagó con un sacrificio mucho más complejo, una carga que recayó sobre los hombros de un hombre que ni siquiera participó directamente en las negociaciones. Hablemos de cómo Shohei Ohtani, en silencio, se convirtió en la cláusula más importante de los contratos de Bo Bichette y Tarik Skubal. Para entender la magnitud de este movimiento, debemos empezar por la cifra cruda. La nómina actual de los Dodgers se estima en unos impactantes $417.3 millones, superando el umbral del impuesto de lujo de la MLB por más de $176 millones. El gerente general, Andrew Friedman, en una rueda de prensa que parecía más una declaración de guerra económica que un anuncio deportivo, no dudó en abordar el elefante en la habitación. Sí, cruzamos la línea de impuestos repetidamente. Es un costo estratégico, no una barrera. Y no hemos terminado, afirmó Friedman con una franqueza inusual. Esta declaración, cargada de una ambición desmedida, abrió la puerta a las dos transacciones que estaban por venir. Muchos analistas de las ligas menores y mayores inmediatamente gritaron, «compra de campeonato». Pero los expertos japoneses, quienes han seguido de cerca la mentalidad de la organización desde la llegada de Ohtani, leen algo mucho más profundo. El primer movimiento impactante fue la firma de Bo Bichette. La prensa canadiense, destrozada, se preguntaba cómo Toronto, el hogar del campo corto, no pudo retenerlo. Friedman confesó que la puja con los Blue Jays fue la más tensa de su carrera. La diferencia, según él, no fue económica, sino filosófica. Bichette no estaba buscando solo $190 millones, buscaba un aval, una fe incondicional que Toronto no supo ofrecer. Vimos claramente la diferencia entre llamar a un jugador el símbolo del equipo y depositar una confianza a largo plazo, explicó Friedman. Bichette, en sus propias palabras, lo confirmó. Dijeron que yo era el alma del equipo, pero en la mesa de negociación solo vi riesgos. Vi gestión de activos. El campo corto estaba exhausto de ser el rostro que siempre debía renovar su confianza a base de resultados inmediatos. Quería dejar de ser el héroe condicional. En cambio, Friedman le ofreció una verdad brutal. Aquí no hay posiciones fijas, solo el objetivo inamovible de ganar. Pero la clave, según los reportes internos de Japón, fue el contexto. Durante la negociación, Bichette, agotado por la presión de ser la única estrella visible en Toronto, hizo una pregunta que lo decía todo. ¿Cómo se mantiene él, Ohtani, en pie con toda esa presión? La respuesta de los Dodgers no fue una promesa de menor presión, sino de responsabilidad compartida. Él se mantiene donde se asume la responsabilidad, no solo donde se busca la validación. Esa frase, que resonó en el vacío que Bichette sentía en Toronto, fue más poderosa que cualquier bono por firma. Entendió que en Los Ángeles, si perdían, la carga se distribuiría, no recaería solo sobre el símbolo de la ciudad. El contrato, cercano a los $190 millones, se cerró no por la cantidad, sino porque Bichette finalmente fue visto como un hombre que ya no necesitaba probar nada, sino simplemente ganar. El segundo golpe, la adquisición del as Tarik Skubal, en un complejo canje que involucró prospectos de alto nivel como Emmett Sheehan y Gavin Stone, también rompió la narrativa simplista del dinero. Friedman admitió que la oferta de los Mets superaba a la de los Dodgers, pero Skubal eligió el plan. El obstáculo principal, más que el jugador, fue la ferocidad de los Tigres de Detroit para no malbaratar a su estrella. Pero, ¿qué convenció a Skubal, un pitcher joven y élite, de dejar una oferta más lucrativa?
Aquí es donde el peso silencioso de Ohtani se manifestó de forma más palpable. El equipo de Ohtani ha sido un modelo de longevidad y gestión de carga, utilizando biomecánica avanzada y sistemas de recuperación de IA, no para exprimir al talento, sino para extenderlo. Los Dodgers le prometieron a Skubal un programa de carga de picheo a largo plazo, diseñado no para la próxima temporada, sino para los próximos 8 años. Sin embargo, el punto de inflexión ocurrió cuando los Dodgers, en un movimiento poco convencional, reestructuraron la presentación que le hicieron a Skubal a mitad de las negociaciones. En lugar de comenzar con los números del contrato, abrieron con una simple pregunta: ¿quién será el pitcher a tu lado en esta rotación? Y debajo, solo un nombre: Shohei Ohtani. No fue una promesa de marketing, fue un pacto de trabajo. El mensaje era cristalino: el as en Los Ángeles no está aislado. Skubal venía de una situación en Detroit donde, ganara o perdiera, él era siempre el único nombre en la marquesina, el probador constante de la viabilidad del equipo. Un contacto cercano a Skubal le confió a un medio japonés. Estaba cansado de ser el as que siempre tiene que demostrarlo. Ohtani le mostró un modelo de as que simplemente existe para ganar. Ohtani, siendo la prueba viviente de la gestión de carga y la persistencia del éxito, se convirtió en el argumento más convincente para Skubal, a pesar de que este último fuera el pitcher. Ohtani no le hizo una llamada de reclutamiento. Su mera existencia como un atleta que prioriza la sostenibilidad sobre la exhibición inmediata, una figura que acepta ser administrada para prolongar su carrera, fue la clave. Un analista japonés lo resumió perfectamente. Ohtani no es un reclutador, es la garantía silenciosa de la cultura. El clímax de esta doble adquisición no fue la firma, sino el momento en que Friedman, con una calma aterradora, asumió la responsabilidad total ante la prensa. El argumento superficial es que el dinero compró el talento. El contraargumento, que se sostiene con las decisiones internas de los jugadores, es que la cultura de Ohtani forzó un cambio sistémico. Los Dodgers no se limitaron a ofrecer contratos, ofrecieron un ecosistema donde el peso de la fama y la necesidad de probarse estaba finalmente descentralizado. Pero el verdadero giro, la parte que la prensa japonesa sigue debatiendo, es el silencio anómalo que rodeó estas negociaciones. Grandes acuerdos como estos suelen filtrarse, ser contaminados por rumores en redes sociales o ser inflados por agentes rivales. Sin embargo, el proceso fue extrañamente limpio, sellado hasta el anuncio oficial. Los veteranos reporteros de béisbol en Japón interpretan este silencio no como una eficiencia organizacional, sino como una gravedad invisible. Desde la llegada de Ohtani, el espacio de negociación en los Dodgers ha adquirido una gravedad perceptible. La atmósfera se centra en una pregunta implícita para cada jugador. ¿Está dispuesto a compartir el camerino con alguien cuyo compromiso es absoluto? La presencia de Ohtani no ofrece un escape. Es un punto de referencia que desnuda cualquier ambición tibia o ego condicional. Bichette quería confianza, Skubal quería sostenibilidad. Ambos encontraron la respuesta en la sombra proyectada por un hombre que se niega a huir del resultado, ya sea victoria o derrota. Los Dodgers han armado sin duda el roster más potente del béisbol. Pero la historia no termina aquí. La siguiente pregunta que se plantea en Tokio no es si ganarán, sino quién, en medio de esta constelación de estrellas, será el primero en romper el silencio, el primero en sucumbir a la presión de estar junto a la inquebrantable garantía, llamada Shohei Ohtani. Esa es la cláusula que nunca se escribió y que definirá si esta inversión de $550 millones fue un éxito o un costoso experimento cultural.